Hola, buenos días. Por razones ajenas al equipo de este programa, el sábado pasado no acudimos a la cita con ustedes, pero hoy estamos otra vez aquí, con ánimos redoblados, con el campeón del mundo Garry Kasparov, que está cada vez más preocupado por lo bien que juegan ustedes contra él, con un reportaje que más bien me parece el aperitivo de una gran película sobre una vida apasionante, la de Víctor Korchnoi, y una interesante conversación de Ana José Cancio con un eminente psiquiatra, Antonio Cruz Montes, que ha aplicado, y con gran éxito además, el ajedrez en su trabajo. Aquí está todo preparado, supongo que ustedes también ya saben que estamos en jaque. Hola, buenos días, bienvenidos a En Jaque. Estarán tal vez un poquito saturados de que un sábado sí y casi otro también les hablemos de Karpov, Kasparov. Pues hoy no. Hoy nuestro protagonista es esa tercera K del ajedrez mundial, Víctor Korchnoi. Pero antes quiero presentarles al invitado de hoy. Él es Antonio Cruz Montes, psiquiatra, y que trabaja con alcohólicos y drogodependientes. Antonio Cruz, buenos días. Buenos días. ¿Por qué un psiquiatra se interesa por el ajedrez? A nivel profesional puedo decir que durante casi una década estuvimos tratando de explicar en colegios, en agrupaciones de padres, los abusos, los riesgos que tenía el abuso y el consumo de drogas. Tras una evaluación de estos trabajos vimos que había sido poco eficaz nuestra campaña. Entonces, tratando de buscar qué podía motivar al joven, qué podía hacer que su realización fuera mayor y de mayor satisfacción para evitar ese camino que podía conducir al mundo de la droga, desarrollamos nuestra tesis de crear otras alternativas. Es decir, vamos a hacer que el chico, el joven, aprenda a hacer deporte, aprenda actividades culturales, recreativas, deportivas, y entre ellas, dada mi afición personal y mis conocimientos del ajedrez, pues traté de impulsar en los colegios y agrupaciones de padres precisamente el juego de ajedrez. Esta es la razón. Luego seguiremos hablando, pero ahora entusiásmese con nosotros con la azarosa y sin duda apasionante vida de Víctor Korchnoi. Los aficionados le admiran, los organizadores le desean y los jugadores le temen. Es Víctor Korchnoi, un campeón sin corona y un gladiador infatigable que a los 59 años aspira por enésima vez al título mundial. La dramática película de su vida comienza en 1931, cuando Stalin pone en práctica su primer plan quinquenal. Korchnoi nace en el seno de una familia pobre con antecedentes aristocráticos, polacos y judíos. No conoció a sus abuelos y apenas convivió con sus padres. Su espíritu de lucha comenzó a forjarse a los 10 años, cuando Hitler sitió Leningrado. El pequeño Víctor tenía dos medios de subsistencia: buscar cartillas de racionamiento entre los cadáveres y extraer agua del hielo. Al principio, y por suerte, sobrevivíamos a duras penas y todavía no pasábamos hambre. Recuerdo que antes de la guerra estaba con la parte polaca de mi familia y hablaba polaco con ellos. Durante la guerra todos murieron. Empezamos a pasar hambre y no pude hablar polaco nunca más. Por lo tanto, he olvidado la lengua. Recuerdo que eran tiempos difíciles.
Tenía que traer el agua de un río helado porque las bombas de agua no funcionaban. Fue una época difícil. 3 años más tarde, cuando la lucha para sobrevivir es algo más llevadera, Kosnoy, al igual que varios millones de niños soviéticos, comienza a acudir a un palacio de pioneros donde se introduce en un mundo apasionante que marcará su vida. El ajedrez es mi profesión, pero me gusta, por lo que al mismo tiempo es mi hobby. Pero no es solamente un hobby. Es mi afición preferida y siento placer al jugar al ajedrez. Si por un lado me siento atrapado, también ocurre que no tengo necesidad de jugar al ajedrez. Entonces disfruto con ello. Su progresión no fue meteórica, pero sí constante. 30 años después, Kosnoy era uno más entre los grandes maestros que mantenían la hegemonía soviética en el ajedrez internacional. Fue entonces, en 1972, cuando ocurrió un hecho que cambió el destino de Kosnoy. Un norteamericano llamado Bobby Fischer, tras vencer en la final de candidatos al soviético Petrosian, le arrebata al también soviético Boris Spassky el título de campeón del mundo. Todo sucede en plena Guerra Fría entre Leónidas Brezhnev y Richard Nixon. Una tragedia para la imagen de la URSS, que tenía 2 hombres capaces de recuperar el honor nacional, Anatoly Karpov y Viktor Kosnoy. Karpov ganó por 3-2 la final de candidatos que enfrentó a ambos en 1974 y además era el preferido del Kremlin por ser 20 años más joven que su rival y porque su biografía encajaba mucho mejor con los ideales comunistas. Víctor el Terrible, como le llaman sus colegas, fue castigado por sus desviaciones de conducta y siguió el camino de disidentes como Sájarov. Aprovechando un viaje a Holanda en 1976, escapa de la URSS. Poco después se convirtió en el aspirante al título que Karpov había ganado un año antes por incomparecencia de Fischer. El nuevo duelo, presidido por los escándalos, se disputó en Baguio, al norte de Filipinas, en 1978. Kosnoy lo aprovechó para exigir públicamente la libertad de su esposa e hijo, retenidos por el gobierno soviético. Además hizo unas declaraciones terribles sobre el jefe de la delegación de Karpov, el coronel Baturinsky. Dijo que este debía ser ahorcado, arrastrado y descuartizado por su papel destacado en las purgas de Stalin. El aspirante tenía autorización del gobierno helvético para jugar bajo la bandera de Suiza. Sin embargo, Baturinsky protestó e insistió en que Kosnoy debía mostrar una bandera blanca con la inscripción de apátrida. El soviético disidente hizo su contraoferta: una bandera con la hoz y el martillo donde pudiera leerse «Yo me escapé». Finalmente se jugó sin banderas. Jugaba contra un ciudadano soviético y yo ni siquiera recibía el trato que merece una persona. Yo era un refugiado sin ningún derecho y consciente o inconscientemente, lo cierto es que todo el mundo aceptaba que los problemas surgidos durante la competición debían ser resueltos en beneficio de Karpov. La prensa soviética no me citaba por mi nombre. Yo era simplemente el traidor. Todo lo que yo proponía era rechazado. Y por el contrario, la más pequeña sugerencia de Karpov era satisfecha. Después de la segunda partida, comenzó la Guerra Fría de los yogures. Kosnoy creyó ver en el yogur servido a Karpov mensajes en clave. La discusión llegó a tal extremo que el árbitro Lothar Schmidt optó por que el yogur fuera servido siempre a la misma hora por el mismo camarero y con envase de color violeta. Mire, casualmente nos traen unos yogures.
Tengo que protestar. Estamos jugando una partida y esto va contra las reglas. Bueno, no se preocupe y no bromee sobre cosas tan serias. Gracias. Póngalo aquí. Yo creía que Karpov estaba cada vez más cansado después de las partidas y deduje que tomaba alguna droga durante el juego. Esa droga podía ser en forma de yogur, por ejemplo. También intervinieron, por un lado, el psicólogo Shukar, ayudante de Karpov, que desde la tercera fila de butacas trataba de incomodar a Kosnoy. Y por otro, dos miembros de la secta, Ananda Marga, amigos del disidente, que totalmente vestidos de naranja, tenían por objetivo contrarrestar las fuerzas del psicólogo. No era parapsicólogo, sino psicólogo. Lo elegí por su prestigio como especialista en ayudar a la gente con problemas para conciliar el sueño, porque yo sabía que iba a sufrir esa clase de problemas durante algunas fases del encuentro. La culpa la tenía Petra Lieverick, que era tan estúpida como para estar todo el día incordiando con estos asuntos. Porque, por ejemplo, para Kasparov sería desagradable encontrarse cada día con mis ayudantes, como lo sería para mí encontrarme con su madre. Pero no se puede prescindir de ellos porque forman parte del enfrentamiento. Después de 3 meses de lucha sin cuartel, Víctor perdió otra vez por la mínima, pero ganó el amor de Petra Lieverick. Quienes conocen a ambos aseguran que el anticomunismo de Kosnoy es muy moderado si se compara con el de Petra. Ella fue secuestrada por las tropas de Stalin durante la ocupación de Viena, acusada de espionaje y confinada en un campo de concentración de Siberia. Cuando su familia fue por fin liberada, Kosnoy se divorció. Se casó con Petra, adoptó la nacionalidad suiza y se concentró en 3 actividades: ajedrez, ajedrez y ajedrez. No sé jugar, pero sí entiendo. La verdad es que entiendo, comprendo muchas cosas. Especialmente ahora con las computadoras, tengo la posibilidad de comprender lo que está pasando en el tablero electrónico. Jugar al ajedrez precisa mucho tiempo y yo no lo tengo. Hoy, desde que se levanta hasta que se acuesta, Víctor el Terrible solo piensa en el encuentro con el holandés Timman para los cuartos de final del torneo de candidatos que tendrá lugar en el mes de agosto. El lema de su existencia dio título a su autobiografía: El ajedrez es mi vida. Tener a un psiquiatra en plató y no preguntarle si un ajedrecista de alta competición, claro, bueno, pues tiene algún tipo de neurosis o es propicio ese camino para que uno se vuelva un poquito loco, pues sería una locura por mi parte. En absoluto. Se ha demostrado que en ningún tratado de psiquiatría figura el ajedrez como causa de alteración mental o de enfermedad mental. Por tanto, esto no quita el que algún personaje importante, que algún campeón, haya podido tener alguna alteración, pero como puede tenerlo cualquiera en una población general. De hecho, el que un campeón mundial pudiese tener una enfermedad de este tipo sería más llamativa, más pública, pero vamos, no más que la población en general. Yo recuerdo ahora haber leído recientemente una entrevista con una especialista en psicología de la memoria, Victoria Sebastián, y ella decía que lo ideal del ajedrez no solo es aplicarlo como terapia para enfermedades de pérdida de memoria o de falta de concentración, sino sobre todo como actividad preventiva para todo tipo de enfermedades mentales. Es claro que el ajedrez produce un desarrollo de las capacidades de memoria, de concentración, de imaginación, de creación, como pueden serlo otras artes. Y por supuesto que nosotros, eso es lo que tratábamos de decir al principio, que en los jóvenes, como potencialmente están abiertos a todas las experiencias que nosotros les podamos decir, el que les enseñemos a jugar al ajedrez va a servirles para incluso utilizarlo después en su vida normal y corriente a lo largo de toda su biografía. El análisis sincero, el análisis
claro, concreto, de una actuación que él tenga que tomar en su vida, va a aprender cuando se está aprendiendo los primeros pasos de jugar al ajedrez. Y hablando de vidas, la de Viktor Korchnoi es absolutamente azarosa y supongo que entusiasma a un psiquiatra coger a un personaje de estas características, ¿no? Ya lo hemos comentado en el reportaje, no tuvo ni un momento de relax, muchas dificultades y ahora es un tipo de lo más normal, siempre ha tenido mucha fuerza, ¿no? Efectivamente, yo pienso que sería más rico en las opiniones que podía dar un psicoanalista, porque cuando las teorías de los psicoanalistas dicen que dentro de todo jugador ajedrecista hay una gran dosis de agresividad, con esa figura del rey, que sería matar al padre, el rey enemigo, custodiar el rey propio, esa ambivalencia entre el amor y el odio, podríamos decir que el Korchnoi se da esta circunstancia, de hecho, porque parece que todo el Estado, que le ha estado comprimiendo, le ha estado apretando, él quiere vencerle, superarle, en la figura de Karpov, precisamente, y quizás no lo consigue, pero en él se genera esa especie de lucha que quizás sea más noble que hacerlo con tanques y con metralletas. ¿Podemos encontrar similitudes o las encuentra un psiquiatra entre el juego de ajedrez, es decir, el desarrollo del juego sobre un tablero y el desarrollo de la vida de una persona? Indudablemente que la apertura del juego, ¿por qué no hacer una analogía con el nacimiento de un niño, que tiene muchas posibilidades de nacer en un medio social o en otro, de tener una cultura, una educación diferente? El medio juego será la vida media propia de una persona humana, donde va a tener ya una autorresponsabilidad, una capacidad de decidir esto o aquello, su carrera, su trabajo. Y el final, pues es algo que tenemos que aceptar todos, que es el final, el jaque mate, la vejez, la muerte, que también tiene, pues bueno, su aceptación a nivel humano. Con la afición que me acaba de comentar que tiene al ajedrez, ¿recuerda algún error psicológico realmente importante en un gran ajedrecista ahora mismo? Bueno, lo que sí están descritos errores psicológicos, pues quizás por la falta de tiempo, por el interés en ganar, por una situación comprometida y por decir que unas imágenes residuales que a nivel psicológico pueden de alguna forma estar presentes en la mente que está jugando al ajedrez, cuando realmente lo que ha hecho ha sido cambiar de posición esa pieza 4 o 5 jugadas antes, pero en la figura del gran campeón puede aparecer esa imagen residual y cometer un error que luego es comentado en la prensa. Sí que se pueden dar estos errores. Pues volviendo al inicio, por mi parte, deseo que esas terapias que están realizando en el País Vasco con el ajedrez como prevención contra el alcoholismo, contra la drogodependencia, triunfen de verdad. Gracias por estar aquí, Antonio Cruz Montes. A ustedes. La aniquilación de la defensa, ese es el tema del último problema que planteé. Vamos a ver ahora la solución. Las negras juegan y ganan, conducidas por el excampeón del mundo Mijail Botvinnik. Hay dos factores importantes. Por un lado, la dama blanca está mal colocada, lejos del flanco de rey. Por otro, la estructura que defiende al rey blanco también está muy débil. La jugada inicial es muy fácil, caballo E2, jaque. Entonces, rey H2 y ahora viene lo más difícil. Torre por H3, jaque, eliminando ese peón tan importante en la defensa. Las blancas deben jugar G por H3 y entonces un remate muy elegante. El otro caballo, el de D5, salta a F4 y la entrada de la dama en H3 es absolutamente imparable. Es un poco más complicado que otras veces, pero una vez que se capta la idea, enseguida se ve la solución. Es evidente que Mijail Botvinnik captó la idea con absoluta claridad. Una semana más nos han demostrado que ustedes piensan y analizan, de eso se trata en esta sección. Y han encontrado jugadas, pero ninguna de ellas tan convincente y ninguna de ellas de victoria inmediata como la que les acaba de explicar Leoncho García. Han tenido 2 semanas para escribirnos y hemos recibido, por tanto, muchísimas postales. Vemos que les viene bien. Además, también hemos recibido postales incluso desde Argentina. Vamos ya con la solución, con los ganadores al problema de esta semana. Han sido una computadora de ajedrez de competición para Juan Carlos Sanz, que nos escribe desde Alcorcón, Madrid, y una computadora de ajedrez de bolsillo para Pruden Rioja, nos escribe desde Bilbao.
Estas otras 20 postales con la solución acertada tendrán un obsequio del programa En Jaque. Y ahora ya está ahí Leoncho con el siguiente problema para plantearlo. Piensen un poquito. Recuerden que tienen que enviar una postal o un telegrama al programa En Jaque, sección Piense y Gane, apartado de correos 75045, Televisión Española 28080. Tienen 2 semanitas, les viene muy bien, pues nosotros se las damos. 2 semanitas para escribirnos. Muchos de ustedes recordarán probablemente al soviético Vasily Smyslov, ex campeón del mundo, porque hace pocos meses cantó ópera para nosotros desde el Liceo de Barcelona. La verdad es que el sentido artístico y la no violencia son las características más acusadas en la obra ajedrecística de Smyslov. Eso no quiere decir que, aunque sus partidas fueran de corte estratégico, tranquilo, Smyslov no supiera rematarlas con brillantez o incluso con violencia cuando hacía falta. Un buen ejemplo es esta posición. Como ven, las piezas negras están muy activas, pero hay que jugar con mucho vigor en esta posición, porque el rey negro tampoco está nada bien colocado. Es decir, las negras juegan y ganan, y para ello aplican más o menos la misma técnica que hemos visto en las semanas anteriores. El punto clave, la pista, es eliminar aquella pieza defensiva que esté molestando mucho. No se fijen en el precio. Su partida contra Kasparov está en una situación muy favorable, pero no exenta de peligros. Ustedes, con sus votos, grabados en nuestros contestadores automáticos, han elegido dama C6 jaque y, con la condicional rey B8, que es forzada, dama C3. Kasparov está ahora en Ámsterdam, donde participa en un torneo fortísimo. Desde allí nos ha enviado su respuesta y, por favor, fíjense bien en sus comentarios porque son muy jugosos. Debo reconocer que ustedes están haciendo un buen trabajo y resolviendo bien los problemas. Me gustaría saber por qué no han dado jaque en B5, tomando después en D3. De todas formas, su jugada dama C3 es la mejor. Insisto en reconocerlo, pero creo que mi posición está todavía llena de recursos. Mi respuesta es torre D2, recuperando la amenaza de mate en la primera fila. Kasparov se refiere a lo que hubiera ocurrido si ustedes, en lugar de dama C3, en esta posición, hubieran optado por dama B5 jaque y contra rey A8 hubieran capturado el caballo. Uno de ustedes, Domingo Ortega, de Madrid, nos ha enviado unos análisis muy interesantes sobre esta línea. Y la verdad es que a mí, a pesar de que Kasparov haya dicho que la jugada elegida por ustedes, dama C3, es la mejor, me queda una gran incertidumbre en cuanto a qué hubiera pasado en ese caso. Algún día lo veremos en profundidad, porque de todas maneras ahora ya no tiene arreglo. Ahora vamos a volver rápidamente a la posición actual, que es precisamente esta. Ustedes acaban de jugar dama C3 y la respuesta de Kasparov ha sido torre D2. En principio podemos decir aquello de misión cumplida, porque esta torre aún no ha entrado en juego, lo cual podría resultar muy peligroso. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que se amenaza mate en D1. A mí no me acaban de gustar algunas jugadas como H4 por la réplica alfil F4, cortando esta retirada, o tampoco G3, porque, como veremos más profundamente la semana que viene, puede resultar muy peligroso que la dama permanezca en la tercera fila luego cuando el rey salga a pasear. Así pues, podríamos definir el plan de las blancas como amagar por la derecha y atacar por la izquierda. Sobre esa idea, creo que lo más recomendable es dama B3 jaque, con el objetivo de acercar la dama paulatinamente al rey negro y solamente entonces jugar G3. Por el momento no les voy a decir nada más, quizá por aquello de no dar pistas al enemigo, pero sí les recomiendo muy fervientemente que analicen esta posición y que se diviertan con ella, porque contiene muchas variantes cuya gran belleza es solo comparable con su enorme dificultad. Así que por favor, tómenselo en serio porque merece la pena y que se diviertan.
Decididos como están ustedes de ganar al campeón del mundo, Garry Kasparov, también supongo muy ilusionados de recibir un premio del programa En Jaque. Vamos a escuchar la voz del ganador en el día de hoy. Alfredo Baena de Judo, teléfono 555-9232 o 308-1506, Madrid. Gracias. Alfredo de Madrid, enhorabuena, gracias a ti por concursar y recibirás en tu casa una computadora de ajedrez de competición. Y otra enhorabuena para el nuevo campeón de España universitario, el maestro internacional Pablo Sansegundo, y también para su equipo, el de la Universidad Politécnica de Madrid. Ese torneo acaba de terminar en San Sebastián y mucho más al sur, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, se juega otro, abierto, internacional, cuyos resultados sabremos la próxima semana. Ahora nos queda un poquito de tiempo para recordarles algo importante, ¿no? Sí, porque nos están sorprendiendo con esas caricaturas, esos chistes visuales que nos están enviando. Son buenos, de verdad. Sigan enviando más. Pero atención, originales, nada de fotocopias. Nuestra próxima cita, salvo imprevisto o catástrofe, es el sábado a las 11. Mientras tanto, procuren sonreír. Ayuda mucho. Nosotros les esperamos. Aquí estaremos.